Vamos a la palabra del Señor. Vamos a meditar. Vamos a meditar todavía en nuestra serie sobre andando o andar en la verdad, ¿no? Vamos a leer para recordar los versículos para completar el mensaje que iniciamos el domingo pasado. Estábamos estudiando y meditando, observando las cualidades de Gallo, ¿no? El destinatario a quien el apóstol Juan le escribe en su tercera carta, tercera de Juan, y estábamos observando ahí una cualidad importante en la vida de Gallo y aprendiendo de esa cualidad en su vida para ser enseñados por la palabra y nosotros también vivamos de esa misma cualidad, porque la cualidad que había en Gallo de fidelidad es cualidad de Dios también. Y si tenemos la cualidad de la fidelidad es porque Dios nos las ha dado, Dios la ha puesto en nosotros, ¿no? Porque hemos compartido que Dios ha compartido con nosotros cualidades de Él, para que nosotros vivamos de esas cualidades y nosotros pues realmente seamos semejantes al Señor porque somos sus hijos. Vamos a leer el versículo 3. Básicamente el versículo 3 dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Ahora estamos dirigiéndonos con mucho respeto, con mucha reverencia y con mucho temor a tu palabra, Señor. Y dependemos en oración de ti, porque no hay capacidad en nosotros, Señor, que podamos nosotros reconocer y decir, que podamos meditar y estudiar tu palabra, Señor, en nuestra capacidad intelectual, porque eso no es así. Por eso venimos en oración, Señor, para depender de tu Espíritu. Espíritu Santo, sé tú trayendo el conocimiento y la revelación y el entendimiento de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a meditar de la Escritura, y que la palabra la siembres en nuestro corazón, Espíritu Santo, y hagas que esa palabra dé fruto permanente en nuestra vida. Sé tú, Espíritu Santo, predicando y enseñando con tu poder, con tu unción, con tu revelación, con tu rema para nuestra vida. Solo soy un instrumento, Señor, en tus manos, el cual también se pone, Señor, en actitud de seguir escuchando y aprendiendo lo que tu Espíritu nos va a hablar y nos va a enseñar a todos. Te lo pido de esta manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 El domingo pasado estuvimos estudiando y estuvimos observando y aprendiendo en la Escritura desde este verso 3 de la tercera carta de Juan, continuando con nuestra serie Andando en la Verdad y recordando que andar en la verdad es un asunto de los que han nacido de nuevo, de los que han sido creados como nuevas criaturas por medio del Señor Jesucristo. Amén. Andar en la verdad viene a ser parte de las cualidades que el nuevo hombre en Cristo tiene. Pero también hay otras cualidades que se pueden observar en la vida de Gallo, es el personaje que estamos estudiando, que sería también parte del andar en la verdad, pero también podríamos reconocerla y debemos reconocerla, perdón, como una cualidad en la vida de Gallo, y es lo que
empezamos a estudiar el domingo pasado y hoy quiero completar de parte del Señor sobre la fidelidad. Fidelidad. La fidelidad es una cualidad de los que andan en la verdad. Amén. Si uno dice que anda en la verdad, si uno dice que es hijo de Dios y dice andar en la verdad, su andar en la verdad tiene que ponerse en evidencia por medio de las cualidades que Dios ha puesto en tu vida, por medio de las cualidades que Dios ha puesto en mi vida. Y una cualidad que Dios ha puesto en nuestra vida, que es lo que estuvimos estudiando el domingo pasado, es la cualidad de la fidelidad. Dios es fiel, también espera y desea que sus hijos sean fieles. Amén. Dios es padre y nosotros somos sus hijos. Y los padres siempre esperan que sus hijos sean como ellos, ¿cierto? Evidentemente, en lo bueno, no en lo malo. Los padres terrenales queremos que nuestros hijos sean como nosotros, pero no en lo malo, sino en todo lo bueno. Pues nosotros tenemos un Padre que es eterno, que es perfecto y que es bueno. Y Él quiere que sus hijos sean como Él. No hay en absoluto nada en nuestro Padre eterno de lo cual podamos decir que sea malo o imperfecto, porque en la esencia y en la sustancia de Dios todo es perfección, todo es bueno, todo es puro, todo es santo. Amén. Entonces, nuestro Padre eterno quiere que nosotros, sus hijos, seamos como Él. Si Él es fiel, Él también quiere que nosotros seamos fieles a Él. Amén. La fidelidad tiene que ver con el ser digno de confianza, el ser confiable, el ser leal, el tener compromiso con Él, el ser dedicado a Él. Eso tiene que ver con la fidelidad, con la cualidad de la fidelidad, en lo que estudiamos la semana anterior. Y hoy vamos a conectarnos con la parte que no pudimos ver el domingo pasado de la vida de Gallo, y que ahora al leer el verso 3 lo podemos recordar. Aprendimos todo lo que el Señor quiso darnos para aprender de la fidelidad de Gallo, ¿no? Y también vimos algunos pasajes donde nos enseña cómo es Dios o cómo es la fidelidad de Dios. Pero queremos ver hoy en qué fue fiel Gallo o en qué era fiel Gallo de acuerdo al versículo 3 que hemos visto. Y también de acuerdo al versículo 5, porque ahí también se menciona nuevamente la fidelidad de Gallo. Miren el verso 5 que dice: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Entonces, la palabra de Dios dice que Gallo andaba en la verdad, vivía desde la verdad o vivía en la verdad. Vivía dentro de los límites que el Señor Jesús y la palabra de Dios pone a cada uno de sus hijos. Amén. Y dice la Escritura que él anda en la verdad o andaba en la verdad, ya que para nosotros esta Escritura es de hace 2000 años atrás. Entonces, cuando vemos la vida de Gallo, que esta era su realidad, podemos decir entonces para nosotros que andar en la verdad significa ser fiel a la verdad. Y en eso era fiel Gallo. Dice el verso 3 que los hermanos habían dado testimonio a Juan de que Gallo era fiel a la verdad. Amén. La pregunta para ti, para mí, ¿eres fiel a la verdad? ¿Estás siendo fiel a la verdad? ¿Qué significa ser fiel a la verdad? ¿Y en qué debemos ser fieles a la verdad? Con estas dos preguntas quiero empezar mi reflexión, nuestra meditación, nuestro estudio. Porque Gallo nos enseña que él era fiel a la verdad, porque él andaba en la verdad. No puede manifestarse otra cualidad de los que andan en la verdad que no sea la fidelidad.
Porque la verdad tiene que ver con Dios, la verdad tiene que ver con Cristo, la verdad tiene que ver con su palabra. Amén. La verdad tiene que ver con su obra. Recordando lo que la palabra del Señor enseña de la verdad, ¿no? En toda la extensión de la Escritura. Sí, la verdad es una persona en la Escritura y esa persona es Jesús, esa persona es Cristo. Pero hay otras cosas que la palabra enseña que también son parte de la verdad y que también son parte de Cristo. Amén. La palabra es parte de Cristo porque Cristo es la palabra. Por eso la palabra es la verdad. Amén. Bien, entonces vamos a meditar en función a estas dos preguntas. ¿Qué significa ser fiel a la verdad? ¿Qué significó para Gallo ser fiel a la verdad? Y a la luz de algunos pasajes que vamos a estudiar del Nuevo Testamento, vamos a poder entender cómo fue la fidelidad de Gallo a la verdad. Amén. ¿Y en qué fue fiel Gallo a la verdad? ¿Y en qué debemos ser fieles a la verdad nosotros? Amén. El otro aspecto en la cual Gallo fue fiel, lo vemos en el verso 5, pero eso lo vamos a predicar el próximo domingo, pero lo vamos a mencionar para que usted lo observe en la Escritura. Y dice el verso 5 nuevamente, de que Juan resalta de que Gallo estaba obrando fielmente en lo que hacía por los hermanos y sobre todo cuando se trataban de hermanos que no eran conocidos. Y estamos hablando de los misioneros, de los ministros itinerantes que visitaban las iglesias para predicar el evangelio, para evangelizar a través de las iglesias y apoyar a las iglesias en la extensión del evangelio. Amén. ¿En qué era fiel entonces Gallo? Según lo que dice Juan aquí, era fiel en ayudar a los hermanos a continuar la obra de Dios. De eso vamos a predicar el próximo domingo. Son dos áreas en las cuales nosotros también tenemos que ser fieles. Fieles a la verdad y fieles en ayudar, en ayudarnos, en continuar la obra de Dios. Amén. Entonces, vayamos por la primera parte entonces hoy, que es, ¿qué significa ser fiel a la verdad? Primero tenemos que definir lo que significa la palabra fiel para poder entender esta cualidad que Dios ha puesto en nosotros. Es decir, tenemos la cualidad para ser fieles. Tenemos la cualidad de la fidelidad para que nosotros seamos fieles. Fiel significa ser leal y ser cumplidor de lo que prometemos. Eso significa ser fiel. Pero interesante, porque en el diccionario de la lengua española encontré un significado, que este es un significado secular, pero que nos puede ayudar a entender lo que significa ser fiel. ¿Okay? En el significado original de la Escritura, fiel significa ser leal, ser un cumplidor de lo que prometes. El significado en el diccionario de la lengua española significa lo siguiente, y este significado nos va a ayudar a entender el ser fiel. Significa alguien que guarda fe, alguien que es constante en sus afectos, alguien que es el cumplimiento, alguien que cumple sus obligaciones, es alguien que no defrauda la confianza depositada en él. Así define la palabra fiel el diccionario de la lengua española. Entonces, ser fiel es, en la Escritura, alguien leal, alguien que cumple lo que promete, pero también es alguien que guarda su fe. Alguien que guarda su fe, alguien que es constante en sus compromisos con el Señor, alguien que es constante en la palabra de Dios. Fiel es alguien que cumple sus responsabilidades con Dios. ¿Me entiende? Y es alguien
que no defrauda la confianza que Dios pone en él. ¿Se entiende? Todo lo que he mencionado tiene que ver con la persona que es fiel. Podemos entender entonces que Gayo era un hombre fiel, era un hombre leal a Dios, era un hombre que cumplía lo que prometía, cumplía lo que se le encargaba de parte de Dios, era un hombre que guardaba su fe, era un hombre constante en su comunión con el Señor, en su relación con Dios, alguien que cumplía con sus responsabilidades que tenía que asumir de parte de Dios, y era alguien que no defraudó la confianza que Dios había puesto en él. Amén. El apóstol Pablo diría en una de sus cartas que Dios lo había tenido por fiel en el ministerio. Es decir, que Dios había puesto su confianza en el apóstol Pablo, en el llamado que Dios mismo había hecho al ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo dice, Dios me tuvo por fiel, Dios confió en mí, Dios depositó su confianza en mí para que yo sea fiel en el ministerio. ¿Se entiende? Amén. Entonces, para poder entender qué significa ser fiel a la verdad y en qué debo ser fiel a la verdad, necesitamos revisar algunos pasajes de las Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento, ¿no? Y podamos aprender para que nosotros nos esforcemos también en esta cualidad que Dios ha puesto en nosotros y que es una cualidad que tiene que mostrarse, una cualidad que tiene que fluir en nosotros, pero para ello nosotros tenemos que vivir de esa cualidad, que es la fidelidad. Entonces, si tengo la cualidad de la fidelidad, el fruto que tengo que dar de esta cualidad es el ser fiel, el ser leal, el ser cumplidor, el guardar mi relación con Dios, el ser constante en mi relación con Dios, el ser constante en los caminos del Señor, el cumplir mi responsabilidad que Dios quiere de acuerdo a lo que Él ha puesto en mí y en mis manos para dar fruto para Él y no defraudar esa confianza que Dios ha puesto en mí y Dios ha puesto en ti. ¿Se entiende? Dios nunca se equivoca, hermano. Aunque nosotros nos equivoquemos, aunque dejemos de ser fieles en algún momento, aunque en algún momento bajemos los brazos y desobedezcamos a Dios, nadie puede decir que Dios se equivocó al llamar tu vida a la salvación y al escogerte para que tú le sirvas y lo glorifiques. Todavía luchamos con nuestra naturaleza caída, que a veces se quiere imponer. Todavía luchamos con nuestra carne, que aún se quiere imponer, se quiere manifestar y se quiere levantar. Que muchas veces, cuando le damos lugar que no debemos a nuestra carne, que no debemos darle lugar a este mundo, que no le debemos dar lugar a nuestra naturaleza caída, cuando lo hacemos, entonces las cualidades que tenemos de parte de Dios se detienen en nosotros. Se detienen. Porque cuando hay pecado, el pecado es el que toma el control del alma. Cuando estamos limpios de pecado, el Espíritu toma control de nuestra alma y de todo nuestro ser. Por eso, fluye lo que Dios ha puesto en nosotros, en esa naturaleza nueva que Él ha impartido, para que seamos esos nuevos hombres que glorifiquen al Señor. Entonces, vayamos al primer pasaje de Juan capítulo 1, versículo 14, que dice lo siguiente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa ser fiel a la verdad? Tenemos que primero recordar qué es la verdad. Porque se está hablando de ser fiel a la verdad. Recordemos entonces qué es la verdad. La verdad, según Juan capítulo 1, verso 14, es un hombre, es Jesús. Jesús es la verdad. Y dice que la verdad, que es Jesús,
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo significa en el griego logos, y el logos significa la palabra, o significa palabra. Logos es palabra, lo cual quiere decir que se refiere a la palabra de Dios. Entonces, cuando Juan dice en su evangelio que el Verbo se hizo carne, lo que está diciendo es que el Logos se hizo carne, es decir, la palabra de Dios se encarnó, se hizo hombre. ¿Y quién es el Logos? ¿Quién es el Verbo? Es Jesús. Jesús es la palabra de Dios y se hizo hombre. Jesús es la palabra encarnada. Amén. Pero dice que Jesús es lleno de gracia y de verdad. Por eso que la verdad es Jesús. Porque en Él está la verdad, Él es la verdad. Amén. Entonces, también dice el pasaje que vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Lo que está diciendo Juan aquí, que la misma gloria del Padre estaba también en el unigénito de Dios. ¿Quién es el unigénito de Dios? Jesús. La misma gloria del Padre estaba también en Jesús cuando Jesús se encarnó en hombre. Amén. Entonces, ¿qué significa su gloria? ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque no solamente tenemos que observar y recordar qué es la verdad o quién es la verdad, sino también qué significa ser fiel a la verdad. ¿Qué significa ser fiel a Jesús? Y para eso necesito recordar qué significa su gloria. Y su gloria significa todo lo que Él es, significa su carácter, significa sus cualidades, significa su poder, su esplendor, sus perfecciones, sus capacidades, su santidad, su pureza, su luz, su presencia divina. Todo eso es la gloria de Dios, la gloria de Jesús. Amén. Entonces, ¿en qué debo ser fiel a la verdad? Según el pasaje de Juan 1:14, debo ser fiel a la gloria del Señor. Debo ser fiel a su gloria. Debo ser fiel a su gloria. ¿Por qué debo ser fiel a su gloria? Porque Él ha compartido y ha puesto su gloria en nosotros. El Señor Jesús, cuando ora por los discípulos, dice: la gloria que me diste, la misma se le he dado a ellos. En nosotros, hermanos, está la presencia de Dios, pero no solamente la presencia de Dios, está en nosotros todo lo que Él es. Está en nosotros todo lo que Él es. Está su poder, están sus cualidades, están sus perfecciones, está su presencia, está su santidad, está su carácter. Todo lo que Él es está puesto en nosotros, aunque Él no lo manifiesta totalmente. Si Él manifestara en nosotros todo lo que Él es, y estamos viendo de lo que es su gloria, hermano, no, de repente no podemos mantenernos vivos. No nos mantendríamos vivos, moriríamos. Ante tanta perfección, ante tanta pureza, ante tanta santidad, si Él la revelara completamente, si Él revelara completamente su gloria en nosotros, estaríamos muertos. Y tan solo cuando Él manifiesta un poquito de su gloria, los que fueron expuestos a ellas no pudieron mantenerse de pie y cayeron de rodillas ante su presencia. Pero su gloria está puesta en nosotros y por eso tenemos que ser fiel a la verdad. Por eso tenemos que ser fiel a Jesús. Tenemos que ser fiel a su gloria. Tenemos que ser fiel a su carácter, porque una parte de su carácter ha sido puesta en nosotros. Y nosotros tenemos que ser fiel a eso que Él ha puesto en nosotros. Él ha puesto fidelidad, tenemos que ser fiel a la fidelidad que Él ha puesto. Él ha puesto su amor, tenemos que ser fiel al amor de Él que ha sido puesto en nosotros. ¿Y cómo somos fieles a ello?
cuando vivimos de acuerdo a ello. Cuando amas desde el amor de Dios, estás siendo fiel al amor de Dios. Cuando eres compasivo, estás siendo fiel a su compasión. Cuando eres santo, viviendo en santidad, estás siendo fiel a su santidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuán fiel eres a lo que Él ha puesto en ti? Porque si no vives en santidad, estás siendo infiel a su santidad. Si no amas, estás siendo infiel a su amor. Si no tienes compasión por la gente y no tienes misericordia por el prójimo, estás siendo infiel a su misericordia, infiel a su compasión. Amén. Sigamos en Juan 14:6. Jesús le dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y este es el pasaje más claro, donde Jesús dice que Él es la verdad. Pero no solamente Él es la verdad, Él también es el camino y Él también es la vida. Jesús es la encarnación de la verdad. Pero, ¿qué es la verdad en Jesús en este verso 6 de Juan 14? La verdad en Jesús es que Él es el camino. Él es el medio por el cual el hombre puede llegar a Dios y puede llegar a tener una relación con Dios. Pero también la verdad que es Él y que está en Él es que Él también es la vida. Es decir, que por medio de Él podemos alcanzar la vida eterna. Pero al mismo tiempo, Él es la verdad porque no hay otra forma de poder llegar a tener una relación con Dios que no sea por medio de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa ser fiel a la verdad aquí? Significa que tengo que ser fiel a Jesús. Tengo que ser fiel a Jesús. Tengo que ser fiel a Él por medio de ser fiel a mi relación con Dios. ¿Eres fiel a tu relación con Dios? Estamos aprendiendo de la fidelidad de Gallo. Gallo era fiel a la verdad. Gallo era fiel a las cualidades de Dios, a la gloria de Dios, a la esencia de Dios, a las capacidades de Dios, a todo lo que Dios había puesto en él. Pero también Gallo era fiel a su relación con Dios. Era fiel a su relación con Dios. Y cuando hablamos de ser fiel a la relación con Dios, en lo cual tú y yo también tenemos que ser fieles, significa de que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación viva. Tiene que ser una relación activa, una relación viva. Una relación en la cual yo interactúe con Él y Él interactúe conmigo. Y para que haya interacción en la relación con Dios, nosotros tenemos que buscar la intimidad con Él. Buscar el secreto con Él. Buscar el tiempo a solas con Él. Donde nos rindamos de corazón a Él. Donde dejemos que Él nos hable, donde dejemos que Él trate con nosotros. Donde dejemos que Él se revele a nosotros para conocerlo a Él. Eso es una relación activa con Dios. Y en ese tipo de relación tenemos que ser fieles a la verdad. ¿Se entiende? Amén. Veamos otro pasaje. Juan capítulo 17, verso 17 y verso 19. El Señor Jesús, orando al Padre por los discípulos, le expresa en su oración al Padre y le dice: Padre, santifícalos en la verdad. Y luego Jesús responde y dice: ¿qué significa la verdad? Y dice Jesús: tu palabra es verdad. Y en el verso 19, Jesús sigue orando y le dice al Padre: y por ellos yo me santifico
para que ellos también sean santificados en la verdad. Bueno, empecemos por decir que Jesús no tenía que santificarse de lo malo, porque en él no había nada malo. Su carácter era completamente santo y completamente puro. En él no había pecado, no había naturaleza de pecado. Su naturaleza era perfecta. Su naturaleza humana era perfecta porque no había pecado en él. Entonces, ¿de qué tenía que apartarse Jesús? Tenía que apartarse para hacer la obra que el Padre le había encomendado para salvarnos y rescatarnos. Amén. Pero sí se habla de la santificación aquí en relación a nosotros, los hijos de Dios. Y la palabra santificar significa poner aparte, separar para uso exclusivo, separar de lo malo, mundano, o separarse de lo malo, separarse de lo mundano, separarse de lo carnal. Amén. Dios nos ha santificado. Dios ya nos consagró para Él, ya nos apartó para Él, pero ahora nosotros tenemos que participar de esa santificación. ¿Cómo? Separándonos de lo malo, separándonos de lo mundano, separándonos de todo lo que es carnal, separándonos de todo lo que el mundo carnal te ofrece y me ofrece. ¿Se entiende? Ahora Jesús dice que la palabra es la verdad. Entonces, ¿en qué tengo que ser fiel? Tengo que ser fiel a la palabra. Tengo que ser fiel a la palabra. ¿Eres fiel a la palabra? Si dices que andas en la verdad y dices que eres fiel a Dios, entonces tienes que ser fiel a la palabra. ¿Y cómo se es fiel a la palabra? Cuando yo abro la palabra, la leo, la medito, la estudio, me alimento de ella, busco de ella. El que no abre su Biblia jamás puede decir que sea fiel a la palabra. El que no tiene deseos de escudriñarla, el que no tiene deseos de meditarla, el que no tiene deseos de leerla, el que no tiene deseos de abrirla, y pasan los días y los días y los días y los meses y los meses y los años, no es fiel a la palabra. No está siendo fiel a la verdad. No está siendo fiel a Dios. No está siendo fiel a Jesús, porque Jesús es la palabra. Es la palabra encarnada. Él es la palabra. Amén. Pero también dice aquí que la palabra es verdad y la palabra entonces tiene un efecto santificador en los cristianos. Y yo no como la escritura, si yo no como la palabra, no me alimento de ella, la palabra de Dios no va a surgir ese efecto santificador. Es decir, que la palabra me separa de lo malo, me separa de lo mundano, me separa de lo carnal. Cuando la palabra la llevo a mi mente y a mi corazón y la obedezco, lo que la palabra va a hacer es ese efecto de separar mi corazón. Mi corazón va a estar separado. No va a haber forma de que me incline a lo mundano, a lo carnal, a lo impuro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu, es vida y tiene poder. Y el Espíritu Santo la usa para nuestra santificación. La palabra de Dios, al ser leída y obedecida, separa al cristiano de lo mundano y lo carnal para que puedan ser usados por el Señor. Amén. Hay que ser fiel a la palabra. No digas que eres fiel a Dios si no eres fiel a la palabra. No digas que eres fiel a Dios si no eres fiel a tu relación con Él.
No digas que eres fiel a Dios si no eres fiel a las cualidades que Él ha puesto en ti para ser fiel a sus cualidades. Amén. Hermano, lo que el Señor está hablando es profundo. Y si no lo sientes en tu espíritu y en profundidad, entonces el Espíritu que lo revele en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque esta palabra tiene que llevarte a un cambio de infidelidad a fidelidad, de ser infiel a ser fiel. Y no a los hombres, sino al Señor. Amén. Así era la fidelidad de Gallo. Así era Gallo, fiel a la verdad, fiel a su relación con Dios, fiel a la palabra. ¿Cómo este hombre podía estar apartado de lo malo, de lo mundano y lo carnal? Porque era fiel a la palabra. Que es el contraste de Diótrefes, ¿no? Diótrefes no era fiel a la palabra, era fiel a sus intereses, a sus deseos carnales, a su sentimiento de superioridad, al querer ser el primero en todo y al ser el único en la iglesia. El único que debía ser visto en la iglesia era Diótrefes. No era fiel a la verdad, no era fiel a la palabra. ¿Se entiende? Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se dice que el evangelio es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en el evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el evangelio es la palabra de verdad. El evangelio contiene o es o son las enseñanzas de Cristo. ¿En qué tengo que ser fiel? Tengo que ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Tengo que ser fiel a las enseñanzas de Cristo. Si decimos que somos discípulos de Jesús y que andamos en la verdad, tenemos que ser fieles a las enseñanzas de Jesús. ¿Eres fiel a sus enseñanzas? ¿Eres fiel a su doctrina? El que vive siendo fiel a las enseñanzas de Jesús, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, va a defender ardientemente la doctrina, las enseñanzas de Jesús. Pero el que no es fiel a las enseñanzas de Jesús, porque no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, porque eso es ser fiel a las enseñanzas, es vivir desde esas enseñanzas. Para ser fiel a esas enseñanzas, el que no lo es, no va a defender la doctrina o la enseñanza de Jesús ardientemente cuando le escuche que otros la menoscaban, la desprecian, la tienen en poco o hablan mal de las enseñanzas por medio de las herejías y de las falsas doctrinas. No la va a defender ardientemente. Porque los que defienden ardientemente la doctrina, las enseñanzas de Jesús, son aquellos que caminan fieles a esas enseñanzas. El evangelio de la salvación es el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación de Cristo. Hermanos, tienen que ser fieles a su salvación. ¿Son fieles a su salvación? ¿Qué es lo que manda el Señor? A través del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses.
si mal no recuerdo, creo que ahí Pablo lo escribe y dice, le manda a la iglesia a que se ocupe de su salvación. Y la palabra ocuparse significa trabaja en tu salvación. Y trabajar en tu salvación significa que tú tienes que buscar que tu salvación crezca, desarrolle, produzca fruto. Y en eso te haces fiel a tu salvación. Cuando tú trabajas en que tu salvación desarrolle, cuando tú trabajas y buscas que tu vida espiritual crezca, madure, eso es desarrollar la salvación. Entonces, ahí estás siendo fiel a tu salvación. Hermanos, muy pocos en la iglesia consideran ser fieles a estas cosas. Están pensando en ser fieles a la administración del dinero, están pensando en ser fieles a sus matrimonios, están pensando ser fieles al noviazgo, están pensando ser fieles a los amigos, están pensando ser fieles a lo que tienen que hacer en el trabajo, y está bien. Pero primero tenemos que ser fieles en todo lo que corresponde a lo espiritual. ¿Se entiende? Ser fieles a nuestra salvación significa ya no vivir como vivía antes. Cuando no era salvo, vivía practicando el pecado. Vivía como yo quería vivir. Pero ahora eres salvo, eres salva, y tienes que ser fiel a ello. Tienes que ser fiel a ello, viviendo ya no como vivías antes, ya no desde el viejo hombre, desde el viejo Adán, desde la vieja naturaleza. Ahora soy fiel a mi salvación, ahora vivo desde el nuevo hombre. Vivo desde la nueva naturaleza que Dios ha puesto en mí. ¿Se entiende? El Evangelio, dice Romanos capítulo 1, 16, para complementar esto. Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios que actúa por medio del mensaje del Evangelio para salvar al que cree en el Evangelio. Entonces, ¿en qué tenemos que ser fieles a la verdad aquí? Si la verdad también es el Evangelio, son las enseñanzas de Jesús, en la salvación, pero también es el poder de Dios, tengo que ser fiel a no dejar de comunicar el mensaje de salvación. Ser fieles en comunicar el mensaje del Evangelio. Si no comunico el mensaje del Evangelio, estoy siendo infiel al Evangelio. Pero también estoy privando, deteniendo, cortando, entorpeciendo el poder de Dios se manifieste a través de ese mensaje en aquellos que podrían creer si lo escuchan cuando se los comunico. Hermanos, ¿en qué clase de fidelidad está caminando la iglesia? ¿En qué clase de fidelidad estamos caminando nosotros? Porque la fidelidad que estoy viendo en las Escrituras, en lo cual tengo que ser fiel yo como hijo de Dios, como hombre de Dios, como discípulo de Jesús, como nueva criatura en Cristo, no es la que veo ni en mi vida ni en la vida de otros. Amén. ¿Seguimos? Juan 14, 17 dice, es decir, Jesús dice a los discípulos, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce,
pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Mora en nosotros y está con nosotros el Espíritu de verdad. Y aquí el Señor está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Tengo que ser fiel al Espíritu Santo. Tengo que ser fiel al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que comunica las enseñanzas y es el que glorifica a Jesús, que es la verdad, en mi vida y por medio de mi vida. Miren lo extraordinario, hermano, de lo que el Señor ha hecho. Que Él se glorifique, que el Espíritu Santo glorifique la verdad que es Cristo, glorifique la verdad que es Cristo por medio de tu vida. El Espíritu Santo usa tu vida para glorificar Él a Jesús. Pero también lo glorifica a Jesús cuando lo revela en tu vida y te da sus enseñanzas. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que las enseñanzas del Espíritu Santo son verdaderas y las usa para glorificar a Dios, para glorificar al Señor Jesucristo. Y lo hace a través de tu vida. Entonces, ¿en qué tengo que ser fiel? ¿En qué estaba siendo fiel Gallo? Cuando dice que era fiel a la verdad, estaba siendo fiel a las enseñanzas que el Espíritu Santo le daba. Y estaba siendo fiel al Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo obrara por medio de su vida para glorificar a Jesús. ¿Cómo la ves? ¿Eres fiel al Espíritu Santo? ¿Eres fiel a sus enseñanzas? ¿Eres fiel al dejarlo que use tu vida para glorificar a Jesús? Hermanos, esta clase de fidelidad no la puede tener ningún hombre sin Cristo. Solo la podemos tener los hijos de Dios. Pero me da mucha pena decir que no todos, muchos hijos de Dios no están siendo fieles a la verdad. No estamos siendo fieles a la verdad. Y creo que este mensaje de Dios para nosotros es para que nosotros hoy tomemos una decisión de alinearnos a esta clase de fidelidad. Por eso nos ha dado la cualidad de ser fieles el Señor. Para que seamos fieles a esto. Seamos fieles a su Hijo, seamos fieles a su Espíritu, seamos fieles a su palabra, seamos fieles a sus cualidades, seamos fieles a nuestra relación con Él, seamos fieles al Evangelio, seamos fieles a nuestra salvación. Amén. Verso 13 del capítulo 16 de Juan. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saberlo, y les hará saber o saberlo que habrá de venir. Y les hará saber lo que habrá de venir. Dice que Él guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo está en ti para guiarte a toda la verdad, para guiarte a Cristo y guiarte a todas las enseñanzas de Cristo. El Espíritu Santo nunca te va a guiar al mal, nunca te va a guiar al mundo, nunca te va a guiar a los deseos de tu carne. El Espíritu Santo nunca te va a guiar al pecado, nunca te va a guiar a las tinieblas. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a Cristo y a sus enseñanzas. Entonces, ¿en qué tenemos que ser fieles? ¿Y en qué estaba siendo fiel Gallo? A la verdad. Estaba siendo fiel
a la guía que el Espíritu Santo hacía en él. Tienes que ser fiel a la guía del Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a ser fiel a la guía del Espíritu Santo si nunca lo busco al Espíritu Santo, si nunca lo dejo ser parte de mí, estando dentro de mí? Porque la palabra dice que lo conocemos y está en nosotros. Pero nunca le damos lugar, nunca le hablamos, nunca lo hacemos partícipe de nosotros, nunca lo hacemos partícipe de lo que hacemos, nunca lo hacemos partícipe de nuestras decisiones, nunca nos dirigimos a Él, a pesar de que lo conocemos y lo tenemos. Entonces, ¿cómo puedo ser fiel a su guía si nunca le pido que me guíe? Espíritu Santo, guíame en esta decisión. Él te va a guiar. ¿Cómo? Llevándote a Jesús y a sus enseñanzas, para que tú tomes la decisión correcta. Espíritu Santo, guíame en saber si este es el hombre o es la mujer de Dios, o el hombre para mi vida o la mujer para mi vida. Espíritu Santo, guíame si debo viajar o no debo viajar en este tiempo. Espíritu Santo, guíame en mi trabajo, guíame en mis estudios, guíame cuando leo la Escritura. Espíritu Santo, guíame. No sé qué hacer en este momento. No sé cómo arreglar este problema. No sé cómo enfrentar esta circunstancia de mi vida. Espíritu Santo, guíame para salir de esta prueba. El Espíritu Santo es el que nos guía. Pero ¿cómo nos va a guiar si no lo hacemos partícipe? ¿Y cómo seremos fieles a su guía entonces? Amén. ¿Cómo ser fiel a la verdad? Ahora ya sabes en qué tienes que ser fiel a la verdad. Ahora vas a aprender cómo ser fiel a la verdad. Número 1, Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo a los judíos religiosos que lo querían hacer caer con sus preguntas venenosas, con sus preguntas que querían buscando entrampar a Jesús. Pero Jesús, con toda la sabiduría, le responde y Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor trajo a mi corazón este pasaje cuando estaba ayer estudiando y bosquejando el mensaje. Y cuando yo le hacía la pregunta al Señor, ¿cómo ser fiel a la verdad? ¿Cómo ser fiel a Dios? ¿Cómo ser fiel a Jesús? ¿Cómo ser fiel a la palabra? ¿Cómo ser fiel a mi salvación? ¿Cómo ser fiel a mi relación contigo? Y el Señor me habla a mi corazón y me dice: cumpliendo el primer y grande mandamiento y el segundo que es semejante a él. Amando a Dios y amando a mi prójimo. ¿Quieres ser fiel a la verdad? Primero tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. ¿Cómo amo con todo mi corazón? Es rindiéndole todo mi corazón a Él. Es dejando que Él sea la preeminencia en Él. Es decir, dejando que Él sea el primero en mi corazón y después todo lo demás, en el orden establecido por Él. ¿Cómo amarlo con toda mi mente? Es decir, que mis pensamientos, todos mis pensamientos, lo amen. Que mi mente lo ame. ¿Cómo ama mi mente? Cuando un pensamiento que no es de Dios y que me puede llevar a pecar contra Dios,
lo llevo cautivo a la cruz de Cristo, lo llevo cautivo. Pongo mi mente en obediencia a Cristo. Señor, este pensamiento no me corresponde, lo saco de mi mente, porque mi mente, toda mi mente te ama. ¿Cómo lo amo con toda mi alma? Rindiendo mi voluntad, rindiendo mis emociones y mis sentimientos a Él. ¿Se entiende? ¿Cómo lo amo con todas mis fuerzas? Dándole todo, esforzándome para Él. Si amo a Dios, primero, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza, entonces estoy capacitado también para amar a mi prójimo. Entonces, ¿quieres ser fiel a la verdad? Tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. Porque la evidencia de que amo realmente a Dios es mi amor al prójimo. Es lo que Jesús hizo. Jesús amó al prójimo, por eso fue al pobre, al desvalido, al sufrido, al desechado, al ignorado, al que no era considerado o era considerado como lo peor, porque así eran considerados los pobres, los niños y las viudas en la cultura donde Jesús vivió. Y Él fue a ellos. Él fue a amarlos a ellos, porque amaba al Padre. Amén. Entonces, para ser fiel a la verdad, tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Segundo punto, para que sepas cómo ser fiel a la verdad. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan 13:15, porque les he dado ejemplo, dice el Señor a los discípulos, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y Juan capítulo 14, verso 12 dice, en verdad les digo, Jesús le dice a los discípulos, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo soy fiel a la verdad? Viviendo como Él vivió y haciendo las mismas obras que Él hizo. Viviendo como Él vivió, dice 1 Juan 2:6, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que anda en la verdad, anda como Él anduvo. Y el que vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de acuerdo al estándar de vida de Jesús, de acuerdo al carácter de vida de Jesús, de acuerdo al comportamiento y conducta de Jesús, el que vive siguiendo su ejemplo de vida, ese nunca va a dejar de ser fiel a la verdad. Amén. Nunca vas a dejar de ser fiel a la verdad si andas como Él anduvo, si vives como Él vivió. Y cuando dice que tenemos que hacer las mismas obras que Él hizo, no se refiere a las señales, a los milagros y a los prodigios, porque en este contexto lo que Jesús les está enseñando y les está diciendo es que ellos iban a continuar la obra que Él había empezado, y que la obra que Él había empezado y le iban a continuar los discípulos, la iban a hacer en mayor magnitud que la que Él estaba haciendo en ese momento en la tierra. Amén. Hay otro pasaje que dice que sí vamos a hacer las señales y los milagros de Él, pero no es este. Entonces, ¿quieres ser fiel a la verdad? Tienes que vivir como Él vivió y tienes que continuar en hacer la obra que Él le encargó. ¿En dónde? Aquí, en la iglesia. Entonces, si lo haces,
puedes decir que eres fiel a la verdad. Amén. Tercero, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Hechos 4:29-41, para complementar. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. ¿Cómo ser fiel a la verdad? Siendo testigo de la verdad. ¿Cómo ser fiel a Jesús si no testifico de él? ¿Cómo voy a decir que soy fiel a Jesús si no testifico de él? Porque la palabra de Dios nos dice que el Señor dijo que íbamos a ser sus testigos. Y un testigo es uno que testifica. Un testigo es uno que testifica y está dispuesto a entregar, a dar su vida, a morir por testificar de Jesús. Amén. Siendo testigo de la verdad, testificando de la verdad, testificando de Jesús, testificando de Cristo, es que yo voy a ser fiel a la verdad. Y miren, en el pasaje de Hechos, capítulo 4, verso 29-41, los discípulos tenían en claro en su corazón que la prioridad de ellos como discípulos y la prioridad de ellos en su vida era ser testigos de Cristo, era testificar de Jesús. Por eso que cuando ellos oran, no le piden a Dios, danos pan, danos ropa, danos un mejor trabajo, danos salud. No le piden eso en su oración. Lo que ellos piden en su oración muestra lo que era prioridad para ellos en su corazón. ¿Y qué era prioridad para ellos en su corazón? Testificar de Jesús, ser testigos de Jesús. Por eso cuando oran le dicen, Señor, en nuestro corazón está que nos permitas hablar de Cristo. Por eso, danos de nuevo, danos esa valentía sobrenatural, que tu espíritu fluya en nosotros para que no dejemos de testificar de Jesús, porque en sus corazones ellos eran fieles a Jesús, eran fieles a su Maestro, eran fieles a su Redentor, eran fieles a su Salvador y eran fieles a quien les había encomendado que continuaran predicando el Evangelio. Y eso era prioridad en el corazón de los discípulos, ser testigos, testificar de Cristo. Por eso le piden al Señor, Señor, danos de nuevo. Y mientras nosotros testificamos de Cristo, tú manifiesta tu poder para que crean en el mensaje que vamos a dar. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que ellos fueron llenados por el Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo, tal como lo habían pedido. ¿Cómo ser fiel a la verdad? Siendo testigos de la verdad, testificando de Jesús. ¿Se entiende? Y por último, cuarto elemento para ser fiel a la verdad. Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y Juan capítulo 13, verso 14 al 17 dice, pues si yo el Señor y el Maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Cómo ser fiel a la verdad? ¿Saben cómo? Sirviéndole
a Dios. Sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios. ¿Y cómo le debo de servir? Según el Salmo 2:11, con temor, con alegría y con temblor. Porque le sirvo al que me salvó. Y le sirvo porque estoy agradecido y porque lo amo. Por eso lo tengo que servir con reverencia, con obediencia, con adoración. Pero también el Señor Jesús les enseña a los discípulos cómo debían servir al Señor. Y lo tenían que hacer con humildad y con amor. ¿Quieres ser fiel a la verdad? Sírvele con amor, con humildad y con temor, con alegría y temblor. ¿Quieres ser fiel a la verdad? Sé testigo de Él. Testifica de Él. ¿Quieres ser fiel a la verdad? Vive como Él vivió y haz la obra, la misma obra que Él hizo. Sigue haciendo la obra del Señor. Involúcrate en el hacer discípulos. Predica el Evangelio. ¿Quieres ser fiel? Ámalo y ama al prójimo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y la recibimos, Señor, con todo nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Porque cuando vemos, Señor, lo que significa ser fiel a la verdad en tu palabra y vemos nuestra vida, vemos que aún todavía estamos lejos de la verdad. Por eso en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Si hemos estado caminando en infidelidad a ti, a tu palabra, al ser testigos, a tus cualidades, al amarte y al amar al prójimo, y al servirte, porque tal vez, Señor, hasta de manera incorrecta lo hemos estado haciendo. Mas ahora, Padre, que la sangre preciosa de Jesús, Señor, nos limpie y nos perdones y nos ayudes por medio de tu Espíritu, Señor, a ser fieles a la verdad, a ser fieles a la verdad, a ser fieles a la verdad, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, se revele en nuestro espíritu. Revela toda esta verdad en nuestro espíritu, Señor. Revélala, Señor. Esta es mi oración por mí, por la iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que dé fruto, Señor. Que demos fruto de esta palabra, Padre. No importa la edad que tengamos, no importa la circunstancia que tengamos, no importa el tiempo que tengamos en la fe, ayúdanos a ser fieles a la verdad. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos a ser como Gallo, como Juan, como Demetrio, fieles, fieles a la verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sella esta palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y úsala por medio de la grabación en quienes tú, oh Dios, quieres que la escuchen. Úsala en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Así oramos. Amén y amén. Amén.